Hola, amigos. Bienvenidos una vez más al canal. Me alegra mucho que estén aquí porque hoy vamos a hablar de un tema que, sin duda, ha generado muchísima polémica y que afecta directamente a millones de personas: la política migratoria en Estados Unidos bajo las administraciones de Joe Biden y Donald Trump. Seguramente, si sigues las noticias o has estado atento a lo que ha pasado en los últimos años, habrás escuchado opiniones muy divididas sobre este tema. Algunos dicen que Trump fue el peor presidente para los inmigrantes, mientras que otros aseguran que Biden no ha cumplido sus promesas y que en algunos casos, las cosas han empeorado. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente uno de los dos ha sido peor para los inmigrantes? ¿O quizás todo depende del punto de vista desde el que lo analicemos? La respuesta no es tan sencilla como parece y te aseguro que podría sorprenderte. En este video, vamos a analizar con calma y con información real qué hizo cada administración en materia de inmigración. No nos vamos a quedar solo con titulares o con lo que dicen los medios, sino que vamos a desglosar las decisiones que realmente impactaron la vida de los inmigrantes, tanto para bien como para mal. Así que, si este tema te interesa, si quieres saber qué presidente tuvo la política más dura o si simplemente buscas entender mejor la situación actual de la inmigración en Estados Unidos, quédate hasta el final, porque te prometo que este video te dará una perspectiva clara y basada en hechos. La inmigración siempre ha sido un tema clave en la política de Estados Unidos. No es algo nuevo, ni algo exclusivo de un solo gobierno. Durante décadas, los presidentes han tomado decisiones que han cambiado el rumbo de la vida de millones de inmigrantes que buscan un mejor futuro en este país. Algunos con políticas más abiertas, otros con enfoques más restrictivos, pero todos han dejado su huella de una manera u otra. En los últimos años, hemos visto dos administraciones con enfoques muy diferentes en cuanto a inmigración, la de Donald Trump y la de Joe Biden. Ambos han tomado decisiones que han impactado profundamente a la comunidad inmigrante y han sido objeto de fuertes críticas, tanto de quienes creen que han sido demasiado duros como de quienes piensan que han sido demasiado permisivos. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién ha sido más perjudicial para los inmigrantes? ¿Trump, con sus políticas estrictas y su famoso muro fronterizo? ¿O Biden, que llegó prometiendo cambios, pero ha tomado medidas que han decepcionado a muchos? Para responder de manera justa, no podemos basarnos solo en opiniones o en lo que dicen los medios. Hay que analizar con detalle las acciones y decisiones concretas de cada gobierno, entender sus consecuencias reales y ver qué impacto han tenido en la vida de las personas. Solo así podremos tener un panorama claro y sacar nuestras propias conclusiones. Cuando Donald Trump asumió la presidencia en 2017, dejó claro desde el principio que su administración iba a tomar una postura firme respecto a la inmigración. No fue una sorpresa, ya que desde su campaña presidencial había utilizado un discurso bastante duro sobre el tema, prometiendo medidas estrictas para controlar la entrada de inmigrantes al país. Una de las políticas más polémicas de su gobierno fue la separación de familias en la frontera. Esto se implementó bajo la política de tolerancia cero, que básicamente significaba que cualquier persona que cruzara la frontera de manera ilegal sería procesada judicialmente. Como resultado, miles de niños fueron separados de sus padres y enviados a centros de detención. Esto causó un escándalo enorme, no solo dentro de Estados Unidos, sino también a nivel internacional. Organizaciones de derechos humanos, activistas y hasta algunos políticos de su propio partido criticaron fuertemente la medida. La presión pública fue tan grande que la administración terminó revirtiéndola, aunque muchas familias quedaron afectadas de manera permanente. Otro gran cambio bajo Trump fue el endurecimiento de las reglas para solicitar asilo. Su administración implementó el programa Permanecer en México, conocido oficialmente como los Protocolos de Protección al Migrante, MPP, por sus siglas en inglés. Básicamente, esta política obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras sus casos eran procesados en Estados Unidos. Esto creó situaciones muy difíciles para muchas personas, ya que quedaron varadas en condiciones precarias en ciudades fronterizas mexicanas, donde el acceso a servicios básicos y seguridad era muy limitado. Además, Trump redujo de manera drástica la cantidad de refugiados que podían ingresar al país. Para ponerlo en perspectiva, la administración anterior, la de Barack Obama, había establecido el límite en alrededor de 110,000 refugiados por año. Trump bajó ese número a cifras históricamente bajas, en algunos casos reduciéndolo a menos de 20,000.
Esto afectó a muchas personas que huían de la violencia y la persecución en sus países de origen, dejándolas con menos opciones de encontrar un refugio seguro. Otra de sus medidas más controversiales fue la llamada prohibición de viaje, que afectó principalmente a ciudadanos de países de mayoría musulmana. Esta orden ejecutiva restringió la entrada de personas provenientes de naciones como Irán, Siria, Somalia, Yemen y otros. Para muchos, esta medida tenía un claro tono discriminatorio, ya que parecía estar dirigida específicamente contra ciertos grupos religiosos. La administración argumentó que se trataba de una cuestión de seguridad nacional, pero la polémica nunca dejó de rodear esta decisión. En general, todas estas políticas reflejaban una visión de la inmigración mucho más estricta y enfocada en la aplicación de la ley, con un enfoque claro en la reducción del flujo migratorio y el fortalecimiento de las fronteras. Para algunos, esto era necesario para proteger los intereses del país. Para otros, fue un periodo de enorme incertidumbre y sufrimiento para las comunidades inmigrantes. Cuando Joe Biden llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, una de sus principales promesas de campaña fue adoptar un enfoque más humano y compasivo hacia la inmigración. Esto, en gran parte, era una respuesta directa a las políticas más restrictivas implementadas durante el mandato de Donald Trump. Desde el primer día de su administración, Biden comenzó a tomar medidas para revertir algunas de las acciones más controvertidas de su predecesor. Uno de los primeros cambios importantes fue poner fin a la política de permanecer en México, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras se resolvían sus casos en Estados Unidos. Esta medida había sido duramente criticada porque dejó a miles de personas en condiciones precarias y expuestas a la violencia en la frontera. Con la eliminación de esta política, la intención de la administración Biden era permitir que los solicitantes de asilo esperaran su proceso dentro de Estados Unidos, aunque en la práctica, la situación ha sido mucho más complicada, y el flujo de migrantes ha generado nuevos desafíos. Otro de los compromisos clave de Biden fue la protección de los Dreamers, aquellos jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, y que han crecido en el país sin un estatus legal definido. Durante su presidencia, Biden fortaleció el programa DACA, que les ofrece protección contra la deportación y les permite el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, mejor conocido como DACA. Esta política, creada durante el mandato de Barack Obama, protege a cientos de miles de jóvenes inmigrantes de la deportación y les permite trabajar legalmente en el país. Aunque Biden reafirmó su apoyo al programa y tomó medidas para fortalecerlo, el futuro de DACA sigue siendo incierto debido a constantes desafíos legales. Grupos opositores han llevado el tema a los tribunales, argumentando que el programa es inconstitucional, lo que ha generado incertidumbre para muchos beneficiarios que no saben qué pasará con su estatus migratorio en el futuro. Otra de las promesas de la administración Biden fue aumentar la cantidad de refugiados admitidos en el país. Durante el mandato de Trump, la cifra de refugiados se redujo a mínimos históricos, y Biden aseguró que revertiría esta tendencia. En teoría, su gobierno estableció un objetivo más alto para la admisión de refugiados, pero en la práctica, el proceso ha sido más lento de lo esperado. Los cambios en las políticas migratorias no siempre se implementan de inmediato, y las dificultades burocráticas, junto con las crisis globales, han complicado la ejecución de esta promesa. Muchos críticos han señalado que Biden tardó demasiado en actuar y que en un principio, mantuvo los límites de admisión establecidos por Trump antes de elevarlos bajo presión de activistas y legisladores demócratas. Ahora bien, aunque Biden llegó con un discurso mucho más amigable hacia los inmigrantes, eso no significa que su administración haya sido completamente permisiva. De hecho, uno de los puntos más controversiales de su gestión ha sido la continuidad de ciertas políticas de expulsión rápida en la frontera, especialmente bajo el argumento de la pandemia de COVID-19. La más conocida de estas políticas fue el Título 42, una medida implementada originalmente por Trump que permitía la expulsión inmediata de migrantes sin darles la oportunidad de solicitar asilo, bajo la justificación de prevenir la propagación del virus. Aunque Biden prometió cambiar este enfoque, en la práctica su administración siguió utilizando el Título 42 durante un periodo prolongado, lo que generó fuertes críticas por parte de defensores de los derechos de los inmigrantes. En general, la política migratoria de Biden ha sido una mezcla de avances y retrocesos. Si bien ha tomado medidas para deshacer algunas de las políticas más duras de Trump, también ha mantenido ciertas restricciones y ha enfrentado dificultades para cumplir algunas de sus promesas.
Esto ha llevado a una sensación de frustración en muchos sectores, tanto entre quienes esperaban cambios más rápidos y amplios, como entre aquellos que consideran que sus políticas han incentivado un aumento descontrolado en la llegada de inmigrantes a la frontera. La gran pregunta que queda es, ¿Biden realmente ha sido más amigable con los inmigrantes en comparación con Trump, o simplemente ha manejado la situación de manera diferente sin cambiar radicalmente el sistema? La respuesta a esto no es tan sencilla y depende de cómo se evalúen sus acciones en comparación con sus palabras. El impacto de las políticas migratorias no se mide solo en leyes y documentos oficiales, sino en la vida cotidiana de millones de personas. Durante el mandato de Donald Trump, muchas comunidades inmigrantes vivieron con un nivel de temor e incertidumbre sin precedentes. La implementación de políticas como la separación de familias en la frontera y el aumento de redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, hicieron que muchas personas vivieran con miedo constante a ser detenidas o deportadas. Las redadas en lugares de trabajo y comunidades fueron más frecuentes, lo que generó una sensación de inseguridad generalizada. Muchas familias tomaron medidas drásticas, como evitar salir a la calle innecesariamente, reducir sus interacciones con instituciones oficiales, y hasta abstenerse de llevar a sus hijos a la escuela por miedo a ser identificados por las autoridades migratorias. Además, las restricciones impuestas al asilo significaron que miles de personas quedaron atrapadas en condiciones extremadamente difíciles en la frontera, sin un camino claro para regularizar su situación. Con la llegada de Joe Biden a la presidencia, muchas personas esperaban un cambio drástico y una mayor protección para los inmigrantes. Y aunque es cierto que su administración ha trabajado para revertir algunas de las políticas más duras de su predecesor, la realidad es que las cosas no han sido tan sencillas. Una de las principales dificultades ha sido la enorme cantidad de migrantes que han llegado a la frontera sur con la esperanza de que las nuevas políticas les permitan ingresar y quedarse en el país. Este aumento en la afluencia de personas ha generado un desafío logístico y político que ha dificultado la implementación efectiva de cambios. Además, el sistema migratorio de Estados Unidos es complejo y está lleno de obstáculos burocráticos. Muchas de las promesas de Biden han chocado con limitaciones administrativas y legales que han retrasado su cumplimiento. Por ejemplo, aunque prometió aumentar el número de refugiados admitidos, los procedimientos para procesar solicitudes siguen siendo lentos y complicados, lo que ha frustrado a muchas personas que esperaban respuestas más rápidas. En resumen, aunque Biden ha intentado adoptar un enfoque más humano hacia la inmigración, la realidad es que su administración ha enfrentado enormes desafíos para lograr cambios efectivos. Muchas personas aún enfrentan dificultades, ya sea por los retrasos en los procesos migratorios, la incertidumbre sobre DACA o las continuas expulsiones en la frontera. La esperanza de un mejor trato para los inmigrantes sigue presente, pero el camino para lograrlo sigue siendo largo y lleno de obstáculos. Los números son fundamentales para entender el impacto real de las políticas migratorias, más allá de las declaraciones y promesas de campaña. A veces, la percepción pública puede estar influenciada por discursos políticos o por la cobertura mediática, pero los datos nos dan una visión más objetiva de lo que realmente ha ocurrido en los últimos años con la inmigración en Estados Unidos. Uno de los indicadores más importantes es la cantidad de detenciones en la frontera sur. Durante el último año del gobierno de Donald Trump, se registraron aproximadamente 458,000 detenciones. Esto significa que, aunque su administración tenía una política de mano dura, el número de personas que intentaban cruzar la frontera seguía siendo significativo. Sin embargo, cuando Joe Biden asumió la presidencia, esta cifra se disparó. En su primer año de gobierno, las detenciones superaron los 1.7 millones, un aumento enorme que reflejaba varios factores. Por un lado, las expectativas de que su administración sería más flexible en cuanto a la inmigración, y por otro, las difíciles condiciones económicas y de seguridad en los países de origen de muchos migrantes, que los empujaron a intentar cruzar la frontera en busca de mejores oportunidades. Otro dato relevante es el número de refugiados admitidos en Estados Unidos. Bajo la administración de Trump, el número de refugiados aceptados se redujo drásticamente. En el año fiscal 2020, solo se admitieron alrededor de 11.800 refugiados, una cifra muy baja en comparación con años anteriores, cuando el país recibía a decenas de miles de personas que huían de la violencia y la persecución en sus países de origen. Biden llegó al poder prometiendo revertir esta tendencia y aumentar la cantidad de refugiados admitidos. Sin embargo,
La realidad ha sido más complicada. En su primer año de gobierno, en el año fiscal 2021, se admitieron aproximadamente 11.400 refugiados, una cifra incluso menor que la del último año de Trump. Esto demuestra que, aunque la administración de Biden ha hablado de una política migratoria más abierta, en la práctica, los desafíos burocráticos y políticos han dificultado el cumplimiento de estas promesas. Estos datos nos muestran que la situación migratoria no es tan sencilla como algunos la pintan. Si bien Trump implementó políticas más restrictivas, los números indican que bajo Biden, los intentos de cruce aumentaron de manera significativa. Al mismo tiempo, aunque Biden prometió abrir más las puertas a los refugiados, en la práctica, el número de personas admitidas no ha crecido como se esperaba. La realidad es que la política migratoria en Estados Unidos sigue siendo un tema complejo, con muchos factores en juego que van más allá de las intenciones de un solo presidente. Determinar quién ha sido más perjudicial para los inmigrantes no es una tarea sencilla. La administración Trump implementó políticas que en muchos casos tuvieron efectos directos y negativos en las comunidades inmigrantes. Por su parte, aunque la administración Biden ha mostrado una retórica más favorable hacia los inmigrantes y ha intentado revertir ciertas políticas, ha enfrentado obstáculos significativos que han limitado el impacto positivo esperado. Es crucial reconocer que las políticas migratorias son complejas, y sus efectos pueden variar según las circunstancias individuales. Lo más importante es mantenerse informado, participar en el diálogo y abogar por políticas que respeten los derechos humanos y promuevan la justicia. Si este tema te ha interesado, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus experiencias. No olvides suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido como este. Hasta la próxima.